Bienvenido o bienvenida a este módulo sobre funcionalidad familiar. En este espacio vamos a hablar sobre la importancia que tiene la familia en el cuidado de la salud mental de cualquier persona. Y no solo el cuidado de la salud mental, sino cómo está relacionado con el desarrollo adecuado y saludable de una persona. Sin más preámbulos, vamos a entrar directamente al contenido. Para mí siempre es importante explicar un poco cuál es el índice de este módulo, ¿no? Vamos a tener el objetivo de este taller, de este módulo, los antecedentes, la introducción a la funcionalidad familiar, los componentes de la funcionalidad familiar, porque es muy amplio simplemente decir la funcionalidad familiar es que funcione bien, sino, no, como sabemos en esta metodología se explica cómo está compuesto el autoestima, cómo está compuesta la inteligencia emocional, cómo está compuesto el burnout. En este caso, cómo está compuesta la funcionalidad de una familia. También se van a dar recomendaciones muy puntuales que tú tanto puedes utilizar con tu familia si es que eres un hijo, un hermano, o de la misma manera si eres un padre de familia, si eres una madre de familia preocupada por que tu familia sea un factor protector, un factor bueno y no un factor de riesgo como en muchas ocasiones sucede, ¿no? Y como sabemos, al finalizar vamos a tener acceso a un cuestionario con el propósito de que tú puedas evaluar justamente el estado en el cual tu percepción te permite evaluar la funcionalidad familiar de tu familia, ¿no? El objetivo de este módulo es justamente brindar una información sobre la funcionalidad familiar a través de una sesión interactiva que va a tener una explicación teórica y ciertas actividades y recomendaciones prácticas. Y al finalizar tendrás una prueba psicométrica, es decir, una evaluación que podrás hacer tú y tal vez las personas que tú quieras compartir de esta herramienta. ¿Ok? A continuación, y para entrar ya en detalle, vamos a ir directamente al- a los antecedentes de la funcionalidad familiar. Y en este caso, a mí siempre me gusta utilizar tanto autores viejos o pasados como actuales. Ejemplo, Gallegos y Vega en el 2020 mencionaban que el funcionamiento familiar es un factor que es determinante para la salud. Y muchas preguntas dicen, pero ¿en serio mi familia va a determinar si yo estoy bien o mal de salud? En muchas ocasiones sí. Según estudios recientes, reportan una asociación entre la familia y los problemas de salud física y emocional. Para no irnos tan lejos, utilizo justamente mi tesis de grado. Yo hice mi proyecto de grado de psicología con 10 personas en consumo, 10 personas que tenían una adicción a las sustancias, a sustancias sujetas a fiscalización, drogas, metanfetaminas. Entonces, mi abordaje para estudiar justamente fue los estilos parentales favorecedores para el consumo de sustancias. En palabras más sencillas es cómo son tu padre y tu madre y si esto está relacionado con un consumo de sustancias. Y lo que pudimos identificar en esta tesis justamente fue que en todas las familias de los consumidores al menos había un padre que era autoritario, es decir, un padre que simplemente va a exigir, te va a presionar, a, va a exigir inclusive hasta con violencia física, verbal o psicológica, camuflando eso con autoridad, y también se daba en absolutamente todos los casos un padre ausente. En todo caso, en conclusión,
se llega a que la combinación desastrosa, por así decirlo, para un adolescente, para un joven adulto, es entre un padre autoritario y un padre ausente, o un padre autoritario o un padre ausente. Ya en la dinámica familiar puede generar o ser cierto factor de riesgo, que lo vamos a ir explicando de una manera más detallada, ¿no? Aquí también tenemos el funcionamiento, como menciona Mendoza y Díaz en el 2020, el funcionamiento familiar es el vínculo que se fomenta entre un grupo de convivientes para que sea adecuado, para que sea adecuado, debe facilitar expresión y el desarrollo de cada uno de los miembros. Es importantísimo saber que una familia bastante, o mejor dicho, funcional, va a considerar tanto el desarrollo del más grande como el del más pequeño. Y es muy normal siempre que la familia se preocupe mucho más en cierto hijo o mucho más en cierto miembro de la familia porque tiene cierta necesidad, pero es un error demostrado despreocupar o dejar de lado al resto de los miembros, que normalmente o es un hijo menor, o es un hijo sin discapacidad, o es un hijo con discapacidad, o se preocupan en justamente que sea el mayor problema cuando lo importante es que todo el grupo se relacione de una manera adecuada y funcional. Pero, ¿qué es la funcionalidad familiar? Tal vez tú nos puedes comentar qué es la funcionalidad familiar para ti. Muchas personas dicen que me cuiden, que sea una familia donde esté estable, que sea una familia donde, donde existe una dinámica y me dé paz, donde pueda estar tranquilo, donde pueda expresarme emocional y verbalmente, donde no tenga miedo, mi lugar seguro. Y efectivamente todos apuntan hacia ciertas características de bienestar para una persona. Como vemos en esta pequeña imagen, se refleja cierto grado de tranquilidad, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el mediano, y realmente eso es, de manera sencilla, la funcionalidad familiar es el conjunto de relaciones interpersonales que permiten la satisfacción de cada uno de sus integrantes. Y en muchas ocasiones justamente utilizaba el tema de las conductas de riesgo, eh, de las adicciones. Una familia funcional, una dinámica saludable para todos, impide la aparición de conductas de riesgo. ¿Qué son las conductas de riesgo? Son conductas que de una u otra forma son desfavorables para nuestra salud. Aislamiento social, impulsividad, consumo de drogas, consumo de alcohol y también una funcionalidad familiar adecuada facilita el desarrollo integral de los miembros, de todos los miembros. Si hablamos de una familia en la cual solo se está desarrollando una sola persona y el resto no, pues ojo con eso, porque no necesariamente garantiza una funcionalidad familiar. Y ya vamos a ver justamente cuáles son los grados de funcionalidad que usted va a tener en la evaluación final para que le queden mucho más claros estos resultados. Cortázar en el 2019 menciona, se considera que una familia es funcional cuando permite el paso armónico de cada etapa del ciclo vital. Es decir, yo como joven puedo llevar con tranquilidad todas las etapas. Ejemplo, cuando salgo del colegio y voy a la universidad, llevarla de la mejor manera. Cuando me voy a casar, llevarla de una manera adecuada. Cuando me voy a ir del país a estudiar al extranjero, que sea de una manera adecuada. Justamente eso es lo que menciona este autor, que en todas estas diferentes etapas, incluyendo la adolescencia, se transite de una manera armónica y no necesariamente caótica porque es la juventud, caótica porque es adolescente, caótica porque se va a casar. Es importante que se maneje justamente desde considerando estas diferentes etapas, estas diferentes crisis existenciales que pueden llegar a darse. La familia
justamente qué es la familia. La familia como una institución tiene una función muy importante en la sociedad. Realmente puedo definir a la familia como el núcleo de la sociedad. Es la que tiene una influencia o una acción directa temprana en la formación de las personas. Hay que entender algo si tú eres padre, madre o hermano mayor. Lo que pase en este círculo familiar, la persona pequeña, es realmente lo que va a reflejar en el resto de sus interacciones. Si hay un niño impulsivo que grita, que no le dejan expresar, que llora y se frustra y no tiene cierto acompañamiento de la familia, ¿por qué esperar algo distinto en el colegio y en su relación interpersonal? Es lo único que conoce. Entonces la familia es el núcleo de la sociedad. La composición y funcionalidad de esta familia es fundamental para el comportamiento y personalidad de los individuos. Hay muchas personas que dicen, justamente esa persona tiene una mala actitud o una mala personalidad. Y realmente en consulta y en terapia siempre, siempre, siempre se tiene que explorar cuál es la dinámica familiar, con quién vive, con quién habla más, con quién se expresa, expresa sus emociones, simplemente no las expresa, no quiere a su familia porque ya son señales claras. Y también es importante tomar en cuenta en el tema de las parejas. Cuando tú estás saliendo con alguien, sea hombre, sea mujer, es importante que usted sepa cuál es el background de esa persona, cuál es la familia que tiene, porque esa familia realmente te va a dar una señal clara de con quién estás saliendo. ¿Cómo es actualmente? ¿Se expresaba, se podía expresar emocionalmente con esas personas cuando él era niño o no? Por eso es importante siempre y en todo momento conocer a la familia justamente de la pareja o de la persona con la cual estás saliendo porque te va a dar una visión mucho más clara de lo que tienes al frente, de la persona con la cual estás saliendo, ¿no? Y aquí es importante ya detallar a qué llamamos. Existen tipos de funcionamiento familiar, efectivamente, pero es importante declarar que hay una familia que es funcional y una familia que es disfuncional. En otras palabras, hay familias que son un factor de riesgo, que son complicadas, que no se puede hablar, que no te puedes expresar emocionalmente ni libremente. Y hay familias que son una familia disfuncional y una familia funcional donde puedes expresarte emocionalmente, donde puedes hablar sin ningún problema. Cuando hablamos de una familia funcional, hablamos de buenas relaciones, de una adecuada comunicación. Hablamos de expresar libremente sus dudas e inquietudes y no reprimirse y guardarse las cosas. Se trata de solucionar distintos problemas que surjan teniendo la capacidad adecuada. Por otro lado, una familia disfuncional justamente es porque existen factores que ponen en riesgo la estabilidad de la familia. Predomina problemas de comunicación o una comunicación inadecuada, una desunión o un distanciamiento emocional. Por ejemplo, esas personas que te pueden decir, es que mamá, yo no me hablo mucho con mi mamá. Ojo, hay una desunión. En paréntesis, existe una disfuncionalidad familiar. Diferente sería que esté en otro país, que la comunicación sea menos, pero es importante prestarle atención justamente a estas cosas, a estos puntos de vista cuando hablamos de la familia y también desintegración familiar, cuando ya no se habla un personaje o una persona con otra, o un hermano con otro, o un abuelo con un tío. Es importante tomar atención a esto de aquí. Desintegración familiar y problemas de adaptación. Es decir, si usted
como adolescente, como joven adulto, está en los 25 saliendo de la universidad o está en los 30 teniendo una crisis existencial y a usted le cuesta adaptarse de una manera adecuada, ojo, puede llegar a existir cierto grado de disfuncionalidad porque no tienes los recursos o no los adquiriste cuando justamente debías de tenerlo con la familia. Entonces sí es importante darse cuenta de manera general y hacer una reflexión aquí, ok, ¿mi familia es funcional o disfuncional? Y si es disfuncional, pues no es el fin del mundo, no serás la primera persona que tenga una familia disfuncional, pero al ser consciente de que esto te puede afectar a tu estabilidad, a tus relaciones interpersonales, a la búsqueda de pareja, a transitar de etapa a etapa, te permite ser más recursivo e inclusive mejorar esta disfuncionalidad para que en cierto momento pase a una funcionalidad. Y esta parte es extremadamente importante porque vamos ya a desglosar cuáles son los componentes de la funcionalidad familiar. Cuando hablamos de la funcionalidad familiar, no solo hablamos de llevarnos bien, de que me caiga bien, de que me sienta tranquilo, en paz. Uno, la cohesión. La unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Ejemplo, la cohesión familiar hace referencia a justamente esa unión familiar cuando pasa una situación adversa, ¿cómo está la familia de unida? Ejemplo, en la pérdida de un familiar, en la pérdida de un bien material e inclusive en la compra de un bien material. Es decir, en esas decisiones que tiene que ver todo el círculo familiar están cohesionadas. Es justamente esa unión y toma de decisiones. Por un lado, aquí podrías evaluar si efectivamente mi voz es escuchada, si yo soy parte de las decisiones que llega a tomar mi familia cuando hablamos de cohesión. Pasemos al segundo punto, que es la armonía. Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales de los y de la familia en un equilibrio emocional positivo. En otras palabras, es justamente esta tranquilidad, esta paz, esta armonía que puede existir entre sus intereses como persona y los intereses de la familia. Y ojo, no significa que si usted está haciendo algo diferente a lo que su familia promueve, tenga una familia disfuncional. Aquí depende de si con esa decisión que usted toma, que va en contra de lo que le dice su familia, usted se siente cómodo, usted puede comunicarlo de manera adecuada y tener una relación o un equilibrio emocional positivo, porque seamos sinceros, todas las personas somos distintas. No necesariamente compartimos todos los valores que nuestra familia nos quiso inculcar. Entonces es importante darse cuenta que la armonía va por ese lado y tampoco es un tema de o es o no hay armonía, sino también el trabajo de uno a uno. La comunicación, no hay tanto que mencionar aquí. Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias de forma clara y directa. Usted debe, para que su familia sea funcional, poder comunicar qué le molesta, qué le gusta, cómo quiere que sean las cosas de una manera pertinente. Porque puede existir una mamá, un papá, una figura de autoridad que dice, esto es lo que yo quiero y esto es lo que se da. Ojo, ese es el padre autoritario. Lo que hablábamos hace un rato, ese padre que te pide, te exige, no toma en cuenta absolutamente nada y es ahí donde se comienzan a generar inconformidades. Esa persona que me grita, que me exige, yo ya no le comunico cuando estoy bien, cuando está mal. Pasando al cuarto punto, justamente hablamos de la afectividad. Cuando hablamos de la afectividad, nos referimos justamente a la capacidad de los miembros y de la familia de demostrar cierto afecto, ciertos sentimientos, ciertas emociones. Ejemplo, decirle a un hermano, a un hijo, a un padre, a un familiar, estoy muy feliz por el éxito que te acabas de graduar de la universidad.
Eso es importante. Decir, te quiero y te amo a papá, a mamá o a mis hermanos. Eso es importante. Sin embargo, yo le pregunto, ¿hace cuánto usted no le expresa lo que siente a su papá, a su mamá, a su abuela, a su tía, a la persona que lo cuidó, a sus hermanos? Pero es muy sencillo simplemente decir, ah, es que yo soy así, ah, es que yo soy frío emocionalmente, ah, es que me tiene que querer así. Entonces, una familia es funcional cuando las personas tienen la capacidad de transmitir lo que les sucede. Ojo, no significa que todas las mañanas le vas a decir cómo te sientes, cómo te sientes, cómo me siento, si te sientes feliz, si te sientes bien. No hablo de llegar a un extremo. Hablo de cuando tienes que hacerlo o cuando quieres hacerlo, tienes la libertad y lo haces. Yendo al siguiente punto, hablamos de la permeabilidad. Este tema es importante porque es la capacidad de la familia para brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. Suena un poco complejo, pero hablamos de, hay ciertas familias que tienen valores familiares, que inclusive puede ser la religión, puede ser otra situación, puede ser la religión, puede ser el contexto, puede ser la política, pero la permeabilidad en una familia se evalúa en esa capacidad de poder aprender de otros círculos y poder implementarlos. Hablamos de que la familia no solo se queda en los valores que conoce hace 40 años, sino está abierto a tener mejores experiencias, poder ver una práctica familiar y decir, podríamos implementarla. Hablamos de, eh, he tenido en consulta pacientes que me dicen, yo jamás he jugado un juego de mesas con papá y mamá. Ok, ¿por qué no se lo planteas hacerlo un fin de semana? No, pero es que a ellos no les gusta eso, no lo van a hacer. A eso nos referimos con permeabilidad. Otro componente son los roles. Cada miembro de la familia cumple un rol. El hijo cumple el rol de hijo, el padre cumple el rol, o los padres cumplen el rol de proveedor o de cuidadores. Entonces, es importante saber cuál es tu rol, porque en muchas ocasiones, y pongo como un ejemplo radical, digamos que de papá y mamá, papá se muere y el hijo mayor le toca cubrir un rol diferente que es el de proveedor o el de papá. Y se hace cargo de esas situaciones, de esas responsabilidades con sus hijos menores, con sus hermanos menores, con su mamá. El tomar ese rol, lógicamente en una situación como la planteo, como el fallecimiento de un padre o de una madre, lógicamente es entendible, porque te empuja obligatoriamente allá. Pero hay situaciones que, a pesar de que los roles están, mejor dicho, hay situaciones en las cuales las personas existen, pero los roles están totalmente desconfigurados. La mamá no haciendo el papel de mamá, sino haciendo de hermana menor y la hermana mayor haciendo el rol de madre. El padre tal vez es un holgazán o un vago y le toca hacerse o cubrir ese rol a a ese hermano mayor. Entonces es importante que exista cierta coherencia. E inclusive cuando un rol cambia, la comunicación es importantísima. Utilizando el mismo ejemplo, si fallece un familiar, habla, mamá con el hijo, mira, te toca hacerte cargo un poco más de esta situación porque yo no puedo justamente hacerme cargo de. La adaptabilidad es la habilidad que la familia tiene para cambiar de estructura y de poder. La relación de roles y reglas ante una situación que lo requiere. Ejemplo, es lo mismo de roles, es la adaptabilidad, hablamos de cierta flexibilidad, ser capaz de resolver una situación con los mismos integrantes, intercambiándolo, hablándolo, comunicándolo. Si se dan cuenta, la comunicación actúa de manera transversal en todos los componentes.
Entonces, ya teniendo mucho más claro los componentes, es mucho más fácil entender qué es una familia funcional y qué no. Unas recomendaciones para tener una familia una buena funcionalidad familiar, justamente para mantener relaciones positivas con los miembros de la familia, es importante el trato amable, el trato con cierto cariño. No pongo la palabra amor porque no todos los hijos, no todos los padres, no todas las personas en una familia tienen amor hacia la otra persona, porque es entendible que puedan pasar diferentes situaciones que no permitan que se desarrolle este sentimiento o esta emoción. Pero siempre el tema de cierto cariño, de cierta amabilidad, de cierto respeto. Ya cuando pasa ciertas líneas de la amabilidad y del respeto, es realmente cuando la familia se tergiversa. La comunicación abierta de todos los miembros de la familia, que pueden expresar lo que sienten y piensan. Si usted como adolescente o como hijo o como hija, usted no puede, no se siente en capacidad de expresar sus emociones, es importante que comience a exponerse a esas situaciones de manera progresiva. Hoy expreso cómo me siento, mañana le pregunto cómo estás a mi papá o a mi mamá, el día viernes voy a expresar lo malo que me fue en esta semana, pero es importante que exista una comunicación. También cuando eres padre, cuando eres madre, cuando eres hermana mayor, es importante que permitas o generes espacios de expresión emocional de los menores, porque un adulto que no puede expresar sus emociones, que le cuesta decir te quiero, te amo, de expresarte emocionalmente, es porque en su familia de una u otra forma no tuvo esa apertura. Y entonces, en mi círculo social, en el núcleo de la sociedad, no lo pude, muy complicado hacerlo y considerar en hablarlo si es que no está, si es que no lo he hecho. Entonces, como padre o como madre, sí es importante generar estos espacios y, ojo, sin caer en la sobreprotección, porque usted tiene que promover el cuidar la independencia emocional de esta personita que usted está ayudando. Usted tiene que generar estos espacios para que la persona se pueda expresar emocionalmente. Si está enojado, escucharlo, preguntarle qué le pasa, por qué se siente así. Cuéntame un poquito más, porque no sabemos qué realmente está pasando en la cabeza de ese niño, de ese adolescente, de ese joven adulto. En muchas ocasiones, padres y madres contemplan de porque ya tienen 20, 25 años, los jóvenes ya realmente están preparados para absolutamente todo, pero hay etapas de la vida o crisis existenciales donde más se necesita a la familia y actividades que puedes realizar en familia como para realizar cierta cohesión. Juegos de mesa son espacios ideales, son espacios buenos con el propósito de realizar una cohesión familiar, de hacer compañerismo, de generar un vínculo, que es lo más importante. Si usted no ha generado un vínculo con ciertos tipos de actividades lúdicas, como los juegos de mesa, que es lo más sencillo, usted puede llegar a cohesionar, disfrutar de momentos culturales, artísticos, actividades que disfrute la familia, como salir al teatro, salir al cine, salir a ver una función de música clásica. Es importante que busquen eventos y situaciones para cohesionar a la familia. Y es importante la distribución de roles. Llega un momento de la vida de toda persona que tiene que volver a replantear sus roles. Ya no eres el hijo de adolescente que simplemente le daban para lo que necesitaba. Hoy en día ya eres un adulto que te toca aportar tanto económica como emocionalmente a la familia para que continúe así, para que funcione de una manera adecuada.
o en su defecto para que evolucione esa familia. Porque siempre todas las familias y sobre todo papá y mamá o las cabezas de hogar quieren que la familia, que ese círculo familiar evolucione, se desarrolle mucho mejor. Pero solo se da si se habla si se distribuyen de manera adecuada estos roles. Este es el test que ustedes van a realizar. Toma mucho menos que de 15 minutos. Vamos a ver el instrumento sin más preámbulo, es muy sencillo. Va a evaluar los diferentes aspectos que ya revisamos: cohesión, roles, armonía, comunicación efectiva, permeabilidad. Vamos a ver el siguiente instrumento. En todo caso, aquí tenemos el instrumento. Aquí van a proceder a poner su nombre, van a poner su edad y, como bien menciona aquí, instrucciones, prueba de percepción de funcionamiento familiar. A continuación se presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. Usted debe clasificar o marcar con una X su respuesta según la frecuencia. Aquí usted tiene ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿se toman decisiones entre todos para las cosas importantes de la familia? Si es nunca, pocas veces, a veces, muchas veces, ejemplo. Si es muchas veces, yo le pongo 4. Número 2. En mi casa predomina la armonía. Puede que en mi casa casi nunca. En todo caso, le pongo 1. Si se dan cuenta, se va sumando de manera automática y así van a responder de manera sucesiva. Pongo un ejemplo. Ya para llevarlo a la práctica, lo vamos llenando, se va completando la ficha, ¿no? Y lo bueno de esta herramienta que he creado y automatizado, mejor dicho, es un instrumento ya validado. En este caso, lo único que estoy haciendo es automatizarlo y facilitar el aprendizaje con ustedes. Justamente aquí ya tenemos los resultados. Este es el baremo, es decir, si la calificación es entre 70 y de 70 a 57, hay justamente un funcionamiento familiar. Pero miren, aquí sacamos 32, que es disfuncional. Si usted sale severamente disfuncional, es un gran problema que tiene que comenzar a reevaluar su círculo familiar y no hay duda que debería de buscar ayuda profesional o al menos ya a esta altura vas a ser mucho más consciente. Disfuncionalidad familiar sigue estando mal, sigue siendo una familia. Yo resumo la funcionalidad, la funcionalidad y la disfuncionalidad de dos maneras muy sencillas. O es un factor protector tu familia, o te ayuda, o te protege, o te impulsa a ser mejor, o es un factor de riesgo. Te mete en el hueco, te empuja hacia ciertas conductas de riesgo o adictivas, y de este lado vas a poder ver la calificación. Ejemplo, y esto te lo explico. Aquí están justamente los componentes de la funcionalidad familiar. Si están menos de 5, perdón, es decir, 4, 3, 2, 1 en alguno de estos, es donde más deberías de prestarle mayor atención. Ejemplo, severamente me salió disfuncional, pero me sale que la cohesión está bien, pero no hay armonía o la armonía está deficiente, la comunicación es deficiente, la permeabilidad sí, hay permeabilidad, pero no hay una afectividad, hay roles, pero no hay una adaptabilidad. Es un poco contradictorio, pero si nos comenzamos a leerlo, ya entendiendo un poco los conceptos, miren, vemos que es una familia cohesionada, eso es muy bueno. Son permeables, es decir, son flexibles a cambio. Perfecto. Existen roles. Muy bien. Pero miren, existe una comunicación mala. Es decir, a pesar de que la familia está cohesionada, aparte también que es flexible,
pero usted no comunica o no hay una comunicación. Armonía, no hay una armonía. Por mucho que cohesionen, no es armonioso. Afectividad, no se expresan las emociones. Cuando usted analiza tanto los resultados de funcionalidad como los resultados de estas distintas variables, usted se va a dar cuenta que hay cosas que dependen de usted, como la comunicación que está en sus manos, a diferencia de la cohesión. Esto es un resultado malo, pero hasta cierta medida positivo. Porque claro, te dice, usted no comunica o usted percibe una mala comunicación, pero sí está cohesionada su familia, sí es permeable, sí hay roles. Entonces sí es importante que eh, contemplen todas las variables de este instrumento. Y en todo caso, este sería el instrumento. Aquí tenemos un pequeño gráfico, aquí tenemos una pequeña redacción automatizada para que ustedes puedan analizar los resultados ya de una manera más escrita o descriptiva, pero con el taller, escuchando este espacio, tomando sus apuntes, usted va a tener una concepción clara de qué es funcionamiento familiar o no. Y ojo, eso es importante previo a terminar este módulo. El funcionamiento familiar, evaluado con este instrumento, evalúa la percepción de esa persona. Puede que una familia se comunique bien, tenga los roles definidos, sea flexible, sea armonioso el lugar, pero el adolescente puede que perciba como una familia disfuncional. Y lógicamente no es culpa de la familia, es culpa de un manejo emocional de la persona sobre esta interacción familiar, que es sana, pero él la percibe mal. Y es importante por eso contemplar que no solo puedes ver la funcionalidad familiar como algo aislado, entra un tema de autoestima, entra un tema de inteligencia emocional, entra un tema de manejo de emociones. En todo caso, eso sería todo en este módulo. Te invito a que descargues el documento, realices tu evaluación y nos vemos en la próxima ocasión.